Bendiciones, soy el profeta Esmi Martínez y para mí es un placer poder estar aquí en el segmento Esencia Divina y hoy vamos a hablar del verdadero oficio de un profeta. Es la parte número uno y hoy quiero hablar acerca de algunas cosas que he estado mirando en el ámbito espiritual y en el ámbito también natural que es importante aclarar, ya que hay que hablar acerca de lo que se cree que es un profeta y lo que realmente es un profeta. Creo que es mi deber como uno de los que son partes de ese oficio, parte de ese ministerio, y pues las funcionalidades realmente de un profeta se van a tocar hoy. ¿Por qué? Porque tú puedes estar funcionando en un don. Eso no quiere decir que tú seas un profeta. Existe mucha diferencia entre lo que es realmente el don de profecía y el don de ciencia, como hablábamos en clases pasadas, y, y lo que es el oficio realmente, el oficio en sí de un profeta. Hay muchísimas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en el ámbito espiritual, cuando hablamos de manera real y clara acerca de lo que es un ministerio o de lo que es un oficio profético, de lo que ocupa la vida de un hombre espiritual, se separa mucho lo que es el don en sí, la funcionalidad en sí de ese don, a lo que es el oficio y el llamado de ese ministerio. Y yo quiero explicar esto, poner un poco de fundamento acerca de este tema, porque es importante que la gente que está ahí pues tenga la información clara y pueda pues saber identificar realmente lo que es un profeta, ya que hay necesidades específicas acerca de este don y es importante. Aquí vamos a hablar acerca de las señales y el desarrollo interior de un profeta. O sea, cómo tú puedes descubrir tu llamado, cómo tú puedes pues conectarte con tu asignación. Y es importante que sepan esto. Nosotros siempre estamos pendientes a los mensajes que nos escriben en diferentes redes sociales y he notado la necesidad que tiene la gente de poder pues saber realmente lo que trata referente al don, referente a este llamado. Son muchos mensajes, pero siempre estamos pendientes allí. Y por eso también le pido que después que terminen de ver este video, si tienen alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas. Si quieren conocer ciertos temas específicos, dejen su mensaje y vamos a estar pendientes. Pero realmente cuando hablamos acerca del oficio de un profeta, lo primero que debemos definir es qué es un profeta y por qué la gente muchas veces hablan acerca de los profetas verdaderos y los profetas falsos. Y realmente yo no creo que exista mucha diferencia en el contexto profético, porque la Biblia dice que Balaam era profeta, le llamó profeta Balaam, y Balaam en este tiempo es lo que podemos llamar en este tiempo como un brujo. Pero realmente, ¿qué es lo que hace verdadero a un profeta? Lo que hace verdadero a un profeta es el desarrollo del oficio que tiene ese profeta. O sea, lo que te da validez en el ámbito espiritual. Ese es el punto. Yo voy a hablar algo que va a sonar un poco fuerte, pero lo que te da veracidad, si tú eres un profeta falso o un profeta verdadero, no es el carácter interior del profeta, son los frutos del ministerio, o sea, del oficio del profeta. Muchas veces cuando decimos, no, este profeta es falso o este profeta es verdadero, normalmente nosotros lo hacemos por un prejuicio personal o lo hacemos por la religión. O sea, cada vez que usted ve a alguien señalando a un supuesto falso profeta, es porque realmente hay un tema de religión. O sea, algo que estorba en su interior, su creer, su forma de analizar las cosas. Pero en verdad, en el fondo, sí hay formas de tú poder identificar un verdadero ministro, un verdadero profeta. ¿Cuál es? Bueno, la veracidad que tenga, o sea, la forma que tenga el desarrollo de su oficio es lo que te va a definir si es un verdadero profeta. Quiero contextualizar algunos puntos, ya que este video no será tan largo, pero en la realidad de este asunto, la mayoría de las personas que operan en el ámbito profético normalmente tiende a ser altamente generalista.
cuando hablo de altamente generalista, es que muchas veces son muy generales en lo que hablan. Y una de las cosas que da problema en el ámbito profético, que es algo muy delicado, es el tema de ser un profeta general. ¿Cómo yo puedo identificar? ¿Cuál es la primera fase para yo identificar si es un verdadero profeta? Es que el profeta, número uno, el profeta es específico. La primera identificación, la primera señal para tú identificar un verdadero profeta es que los profetas verdaderos hablan desde un contexto específico. O sea, esa es la diferencia entre un profeta de oficio, una persona que tiene oficio profético y tiene otra persona que tiene el don de profecía. Las personas que tienen el don de profecía tienden a ser altamente generalistas. Dicen Dios te ama, Dios te va a bendecir, se está abriendo una puerta, pero nunca son específicos para decirte dónde está la puerta, qué tamaño tiene la puerta, cuál es la forma que tiene la puerta y cómo se te va a abrir la puerta. Y esos son unos de los puntos que hace ver al profeta general y que muchas veces las personas entienden que no son profetas verdaderos. Pero cuando hay un profeta que te habla de manera general, tú vas a la iglesia y las personas pueden decir, sí, aquí vino un profeta, que Dios lo usa, pero cuando el profeta habla de manera específica, la gente dice las cosas diferentes. Dicen, wow, aquí vino un profeta y me dijo esto, esto, esto. Y siempre hay un testimonio de que la gente sabe que es un hombre real en el don profético. Y eso es importante. O sea, la gente debe saber que el profeta va directo a la necesidad de la gente. Esta es la segunda característica para tú poder definir cuando es un profeta generalista o cuando es un profeta que tiene el oficio profético. O sea, el profeta real va a tocar la necesidad de la gente. La Biblia dice, Primera de Pedro 1:10, dice lo siguiente. O sea, cuando nosotros hablamos directamente del profeta, la Biblia dice que los profetas de la antigüedad, ellos indagaron y diligentemente buscaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos para ellos poder saber. Y ellos sabían que lo que estaban administrando no era para ellos, sino que era para nosotros. O sea, lo segundo que tú tienes que identificar es que no simplemente es ser específico en la revelación. Es que cuando yo soy específico, cuando yo manejo la especificidad de eso, es que yo voy a tocar la verdadera necesidad de la gente, la verdadera necesidad de lo que está pasando en ese momento. Es decir, un profeta que hable, que te llame por nombre, te llame por apellido y no toca la necesidad de lo que está pasando. Y a veces tú quieres que toquen un área específica, pero la necesidad tal vez que tú tienes no es lo que tú quieres escuchar, sino que la necesidad en ese momento es lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu entiende que se necesita para tu vida. Entonces es importante saber que cuando el profeta está ministrando y no toca la necesidad de la gente, es decir, que prácticamente el profeta no está profundizando de manera directa lo que el Espíritu de Dios quiere que se manifieste en aquel lugar. Es decir, que, o sea, tenemos experiencia que cuando Dios por su misericordia no ha usado en esa área, podemos darnos cuenta que no solamente viene el nombre de esa persona, sino que Dios puede utilizar cosas claras de esa persona como referencia para lo que Él quiere darle de revelación o el punto que quiere tocar específicamente. Muchas veces, a veces, lo que operan en lo profético, a veces quieren llamar la atención para que muchos vean que maneja el don profético, pero muchas veces se les olvida la necesidad real que tiene la gente y lo que la gente necesita despertar en ellos para que su vida pueda ser cambiado. Es decir, que los profetas de la antigüedad hablaban por el soplo de Dios que estaba sobre ellos y ellos no hablaron simplemente para mostrar que ellos podían operar en el don profético, sino que ellos llamaban a la gente para mostrar la voluntad y la palabra de Dios y tocar específicamente la necesidad de la gente. Y una de las cosas
por la que las personas no pueden operar en la revelación de manera profunda es porque no tienen un sentido específico de la necesidad de la gente, y que sobre todo cuando están ministrando no saben cómo narrar lo que Dios le está revelando y no pueden manejar correctamente la palabra que Dios está enviando. Y es importante que podamos conocer las formas correctas de cómo opera el don profético. Y muchas veces eso pasa cuando el profeta no está pendiente a la verdadera necesidad que la gente tiene. Muchas veces a nosotros nos gusta pues que Dios no use cosas específicas, que Dios llame gente por nombre, por dirección. Se ve bonito, pero cuando tú no tocas la necesidad de la gente, prácticamente tú no estás operando en el oficio real de lo que es un profeta. Simplemente estás usando el distintivo profético, pero no estás operando específicamente lo que Dios quiere. Y hay que entender lo siguiente, y es que la necesidad de la gente no es lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios envíe para esa persona. Los profetas verdaderos están ungidos para edificar, no para destruir. Y hoy en día te topas con muchas personas que, teniendo el don profético, entienden que los profetas que en este tiempo le hablan a la gente de prosperidad, que le hablan de que su vida va a cambiar, la religión entiende que no son profetas verdaderos. Ahora, yo te puedo decir algo específico, donde la gente está siendo tan apedreada, donde la gente está siendo tan atacada por sus necesidades, por sus pecados y cosas específicas que están destruyendo su vida matrimonial, su vida familiar. ¿Tú crees que una persona necesita que un profeta se pare en un altar para llamarlo y decirle lo mal que le está yendo, decirle el pecado que está cometiendo, decirle la falta que tiene delante de Dios? ¿O tú crees que el altar se puede usar para que Dios me levante en ese momento y me use para restaurar esa vida, para que las personas entiendan que Dios todavía está pendiente de ellos y que aunque tengan una necesidad y aunque hayan cometido un error, ellos tengan la seguridad de que Dios todavía lo espera en el mismo lugar donde lo dejaron? Eso es lo que edifica a la gente. El verdadero profeta edifica a la gente, no destruye a la gente. Hay revelaciones que de muchas formas se pueden dar, pero a través del Espíritu de Dios tú tendrás las directrices para dar la revelación de manera correcta. Cuando Dios te da una palabra para alguien y esa palabra es algo íntimo, el profeta verdadero, el profeta de oficio, el profeta que maneja espiritualidad, sabe que esa palabra puede destruir a esa persona y posiblemente puede romper familias, puede romper matrimonios. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que esa revelación no tiene nada que ver con la gente, si es algo muy delicado. Y debemos entender que el profeta de oficio está para edificar a la gente, no está para matar a la gente. Y cuando tú analizas exactamente nuestro oficio, cuando tú analizas el oficio profético, tú puedes saber qué hacer con eso.